nuestros analistas de hoy. También tenemos la presencia de Teresa Rodríguez, que decía también es portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz y, como decía, coordinadora de Podemos en Andalucía. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. La última vez que te entrevisté íbamos en un autobús. Efectivamente. En Almería. Sí, buena con una experiencia. barriga de 8 meses casi. Sí. ¿Aurora cómo está? Aurora está estupenda. Bueno, pues me alegro mucho. Han cambiado muchas cosas desde hace un año hasta ahora. ¿A mejor o a peor, Teresa? Bueno, pues depende. Yo creo que vivimos momentos de mucha preocupación quienes pensábamos que la historia siempre avanzaba hacia adelante, ¿no? Quienes pensábamos que había derechos consolidados que nadie iba a cuestionar, quienes pensábamos que las victorias conquistadas no había que defenderlas, sino aspirar a otras victorias nuevas. Y yo me temo que estamos volviendo a centrar la agenda en repensar o en cuestionar derechos y valores que parecían muy consolidados en nuestra sociedad, lo cual nos habla de la necesidad de estar siempre alerta y de no perder nunca el pulso de la calle sobre cosas que son fundamentales para el futuro de nuestros hijos. Y aquí vuelvo a hablar de Aurora, como son pues la consolidación de la igualdad entre hombres y mujeres, como son la libertad de amar por sobre encima de todas las cosas, como es la solidaridad con las personas que lo pasan peor. Pues esos valores que son fundamentales en nuestras sociedades están puestas en cuestión y tenemos que defenderlas a capa y espada. El escenario después de las elecciones generales, hace tan solo unos días, nos sitúa en un campo en el que, bueno, hay un pacto o un preacuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE. Hemos leído cosas que usted ha escrito en Twitter, comentarios que ha hecho en público y, obviamente, ¿cuál es su posición? Entendemos que es un sector algo crítico, pero en cualquier caso tiene usted la oportunidad de manifestar su opinión en este momento, ¿no? ¿Cómo ve el prepacto entre Unidas Podemos y el PSOE? La primera sensación es de alivio. Yo creo que tendríamos que haber sido capaces de hacerlo, llegar a un acuerdo para evitar unas nuevas elecciones después del 28 de abril. No solo por la incomodidad que supone repetir elecciones, sino por el hecho de haber dado una segunda oportunidad a la extrema derecha, que ha sabido aprovechar muy bien. En ese sentido, yo creo que se debería haber llegado a un acuerdo antes, tenía que haber tenido la altura de mira suficiente para haberlo conseguido después del 28 de abril. Y bueno, llegados a este punto, al menos me gustaría que entráramos ya en un escenario de cierta tranquilidad sobre que no va a haber nuevas elecciones y no vamos a darle la tercera oportunidad a la extrema derecha para que definitivamente tiemble los cimientos de nuestros valores y derechos fundamentales. En ese sentido, cierto alivio. Pero por otra parte, y quizás desde una perspectiva muy andaluza, pues también atención, también poner sobre la mesa los riesgos que puede tener este acuerdo para quienes entendemos que la política se hace para cambiar profundamente la realidad, y para eso surgió Podemos. Podemos, su señal de identidad es la transformación profunda de la sociedad. Hablamos desde el 15M de procesos constituyentes que dieran lugar a una democracia real, que pusiera la justicia social en el centro, que acabara con la dictadura de los mercados y de la banca, que pusiera fin a la precariedad como modo de vida de la mayoría social en nuestro país. Pues esas banderas no las podemos perder. Y siempre que hay un acuerdo de gobierno, en este caso con el PSOE, pues hay que tener siempre esas banderas fuertemente agarradas entre las manos y nosotros simplemente advertimos de eso, de la necesidad de no perder ese impulso, ¿no?, que nos llevó a nacer como organización, ¿no?, que da sentido a lo que somos, ¿no? ¿Cómo cree usted que Unidas Podemos, y en este caso en Andalucía, cómo se puede explicar, cómo se le va a dar a entender a sus votantes este preacuerdo con el PSOE? Bueno, a nosotros lo que nos toca decir desde Andalucía es que, desde luego, nosotros vamos a poner en el centro, los derechos de Andalucía como pueblo, y en ese sentido vamos a insistir, sea el gobierno que sea, la necesidad de una justicia fiscal para Andalucía, de ese acuerdo al que se llegó en el Parlamento sobre el sistema de financiación autonómica, que fue acordado por todos los partidos, incluido el PSOE y el PP, a excepción de Ciudadanos.
donde se habla con mucha claridad de que hay 4.000 millones de euros menos en el arca andaluza por el incumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, que es ley a nivel del Estado. Nosotros vamos a seguir teniéndolo por delante, insisto, gobierne quien gobierne, como dicen los pensionistas. Nosotros también desde Andalucía, porque tenemos una especial situación de precariedad, de bajos salarios, vamos a pedir, insisto, gobierne quien gobierne, y con más veras si son personas cercanas a nuestra organización o de nuestra organización, que se deroguen las reformas laborales, y esto es urgente en una Andalucía donde la precariedad da lugar a su cara más siniestra, que son los accidentes laborales. En Andalucía hoy por hoy hay un accidente laboral cada 3 días, y eso es una realidad que no podemos soportar más. El control de los precios de los alquileres va a ser una prioridad en una tierra que estamos a la cabeza en desahucio por alquileres, y la necesidad de controlar el mercado de la vivienda y de poner coto, como han hecho otros países nada bolivarianos como Alemania, a los precios de los alquileres y de la energía y los suministros básicos. Esas van a ser nuestras banderas, y por otro lado defender a capa y espada las conquistas realizadas en el terreno del feminismo y de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y contra el cambio climático. Esas son nuestras prioridades y las vamos a poner sobre la mesa también frente al nuevo gobierno, ¿no? o ante el nuevo gobierno. Con Unidas Podemos y con el PSOE no es suficiente, como todo el mundo sabe. ¿Cómo se va a explicar que dentro de esa gobernabilidad quepan independentistas cuando se ha estado renegando durante toda la campaña de ese hecho? Bueno, aquí todo el mundo reniega de una cosa cuando está en campaña y luego cuando está en el gobierno hace otra. Aquí con los independentistas y con los nacionalistas ha gobernado Tokiski, y aquí ha gobernado la derecha con Pujol, que es también derecha, pero nacionalista, ¿no?, catalana, y aquí se ha gobernado con el PNV de toda la vida, y todo el mundo tenía que entender tanto con el PNV como con CiU, y eso ha pasado siempre, en un escenario que además hoy por hoy está más segregado, más dividido, ¿no?, más fragmentado que en otras ocasiones, pero que siempre ha dado lugar la gobernabilidad en España a un debate con los partidos catalanes y vascos, y esto no es, y gallegos y canarios, ¿no? También ha habido acuerdos en algunas ocasiones. Esto no es ninguna novedad, o sea, que algunos pongan el grito en el cielo porque esto se haga otra vez como si no se hubiera hecho nunca y no lo hubiera hecho nunca el propio Partido Popular, pues llama la atención, ¿no? La gente se pregunta cómo no se pudo llegar a un acuerdo en tantísimo tiempo y en 24 horas así. ¿Cómo se explica esto? Pues eso digo yo. A mí me hubiera encantado que el acuerdo hubiera llegado después del 28 de abril, pero me da la impresión de que Pedro Sánchez pensó que la repetición de elecciones le iba a venir bien y finalmente pues no le ha venido bien. Entonces hay una especie de correlación de debilidades, ¿no? Y en esa correlación de debilidades pues el gobierno ha venido como fruta madura después de 2 días. A mí me hubiera gustado desde luego un acuerdo después del 28 de abril. Insisto por esto de no darle su segunda oportunidad a la extrema derecha y que nos marque las políticas públicas y los discursos públicos y las agendas de debate, que para mí es lo más grave de esta coyuntura actual, ¿eh? Usted es portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía en el Parlamento, está Izquierda Unida y Podemos. Las visiones de las dos formaciones no son exactamente iguales, ¿no? ¿Va a haber alguna tensión entre ambos grupos? Yo creo que las organizaciones, cuando son democráticas, pues tienen en su seno opiniones diferentes, más aún si es una combinación de organizaciones distintas como es Adelante Andalucía, que tiene 4 organizaciones en su seno que tienen opiniones distintas dentro de una sintonía estratégica fundamental que es la que nos une, pues tenemos opiniones distintas sobre los distintos temas, si no, no seríamos una organización democrática, sino es que habría alguien que ordena y manda y todo el mundo está de acuerdo y lo repite y nadie discute nada. Nosotros no somos así, las plazas no eran así, las mareas no eran así, y las organizaciones de la sociedad civil no son así. Tenemos opiniones distintas, las debatimos, contrastamos ideas de forma leal, intentamos encontrar síntesis superadora y acuerdo y consenso y respetamos las diferencias entre compañeros y compañeras que estamos peleando por un mismo objetivo fundamental, que es acabar con las políticas de sufrimiento masivo en lo económico y luchar por las libertades públicas, ¿no? Dentro de si hay acuerdo en eso, todo lo demás es debatible, ¿no? Mañana vamos a conocer una sentencia que ha estado, digamos, acaparando la actualidad durante mucho tiempo, años, diríamos algunos. ¿Qué valoración tiene que hacer previa al conocimiento de esa sentencia? Bueno, pues lo primero, que el daño ya está hecho. Es decir, que lamentablemente pasan 2 cosas. Uno, que esta sentencia no va a arreglar lo que está roto, y es que hay una profunda desconfianza
tanto dentro de la Administración, entre los funcionarios y funcionarias de la Junta de Andalucía, como en la sociedad respecto a las políticas públicas en algo tan importante que son las políticas de empleo. Y eso es gravísimo. O sea, todo el mundo comenta y todo el mundo sabe que dentro de la Junta nadie quiere firmar un papel que tenga que ver con cursos de formación de no sé qué, y hace falta formación, y hacen falta cursos, y hacen falta ayuda al tejido productivo, y sin embargo hay una profunda desconfianza que eso no se va a arreglar en décadas, porque se ha generado esa situación de desconfianza. Y por otro lado, otra cosa, que es que me temo que no nos hemos dotado de las herramientas que hagan que esto no vuelva a ocurrir. Y nosotros hemos puesto sobre la mesa en varias ocasiones la necesidad de reforzar los mecanismos de auditoría y de supervisión de este tipo de procedimientos, como es la Cámara de Cuentas, que tiene pues varias decenas de personas, de inspectores para toda la Administración Pública Andaluza, la Administración Paralela, todos los 800 ayuntamientos, las 8 diputaciones provinciales, las universidades públicas andaluzas, no llegan a auditar realmente toda la Administración, por tanto sigue habiendo huecos por los que se puedan colar este tipo de prácticas. Y por otro lado, la necesidad de una ley de cuentas claras y abiertas, que es una iniciativa que presentamos en la anterior legislatura y vamos a volver a presentar, para que todo el mundo pueda ver las cuentas públicas. Igual que uno puede ver su cuenta corriente cuando entra en el banco, pues sería buena idea articular los mecanismos para que se pudieran ver las cuentas públicas, porque así no va a pasar que alguien tenga un fondo que se llamaba por Misco, me parece, ¿no? O algo parecido a eso. A mí no me preguntes. Sí, está en el sumario del caso, ¿no? Porque se repartía por las gónadas de algún director general, ¿no? Cosa absolutamente lamentable. Tenemos en la actualidad, estábamos hablando, compartiendo mesa en este momento, en fin, os sumo a esta conversación que estamos teniendo con Teresa Rodríguez, Noelia Acedo de La Razón, Paco Morón de Europa Press y Javier Rubio de ABC. Enseguida os voy a dar la palabra, pero sí hay algo que me interesa especialmente, aunque después vamos a hablar de los médicos, de esa sustitución o destitución del gerente. Ha hecho usted mención de la repetición de las elecciones, del auge de partidos como Vox, pero ¿qué análisis se hace cuando se habla de la posibilidad de que Vox haya tenido sustento, digamos, en barrios tradicionalmente de izquierdas? Esa transgresión, ese trasvase de votos de un lado a otro, ¿cuál es su análisis desde el punto de vista de la izquierda? De momento lo que nos dicen los datos, que tenemos hoy por hoy, faltan las encuestas postelectorales de calidad y con una base importante, ¿no? Pero lo que tenemos hasta ahora en encuestas y en datos postelectorales es que no es tanto que haya habido un trasvase entre bloques, entre votantes de izquierda y votantes de derecha, como que ha habido una radicalización de la derecha. Es decir, en los barrios obreros siempre ha habido votantes de derecha, siempre ha habido gente que ha votado al PP, siempre ha habido trabajadores y trabajadoras votantes del PP y de Ciudadanos. Y en este caso había un trasvase de los votantes de Ciudadanos de forma muy clara y del PP también hacia Vox en esos barrios populares. No es tanto hoy por hoy, al menos con los datos con los que contamos, que haya habido votantes de izquierda que hayan decidido cambiar su voto a Vox. En cualquier caso me parece igual de preocupante, es decir, que sabiendo todo el mundo cómo sabe cuáles son los planteamientos que hace Vox a nivel público. Hace poco veíamos una diputada diciendo que había que devolver las clases de costura a las mujeres en la escuela, ¿no? Que sabiendo eso, personas que tienen hijas y hermanas, ¿no? Estén votando de forma tan consciente a Vox, ¿no? Cosa que yo respeto profundamente lo que lleva a una persona a votar lo que quiera de la oferta electoral, pero me preocupa como sociedad, ¿no? Bueno, en este punto os invito a participar de esta conversación. Pues mira, siguiendo con Vox, Vox ha puesto últimamente mucho el foco en los menores inmigrantes no acompañados. En que son peligrosos, en que son casi delincuentes. Y hay mucha gente que le compra ese discurso. Entonces me gustaría saber qué piensa, por qué hemos hecho todos mal para que sea tan fácilmente, para que cale tan fácilmente ese discurso de Vox. Yo creo que fundamentalmente lo que hemos hecho mal ha sido llevar a cabo una política de recorte y de austeridad. Y me explico, no es que yo quiera hablar permanentemente de mi libro, es que cuando los recursos son escasos y no hay ningún partido, ninguna organización que sea leal a sus principios y ponga sobre la mesa recuperar los derechos sociales y poner al alcance de todos y todas los derechos públicos fundamentales, empiezan los chivos expiatorios. Y hay campo abonado. Las renuncias de la izquierda son campo abonado para la extrema derecha. Yo siempre he defendido ese paradigma.
Cuando la izquierda no responde a la situación de precariedad y de recorte en los servicios públicos y de dificultades en la sanidad y de gente haciendo cola para salvar sus vidas, ¿no? Pues viene la extrema derecha y dice que la culpa es, pues en este caso, de los inmigrantes. Y ese discurso cala. Pero no solo culpa de la extrema derecha, que son muy malos, es también culpa de la izquierda, efectivamente, que no hemos sido capaces de salir de la crisis en clave de recuperación de derechos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que está pasando respecto a Vox. Paco, Javier, no sé si queréis hacer alguna intervención. Yo quería, porque usted, señora Rodríguez, se manifestó el primer día que se supo del acuerdo que no era partidaria de entrar en un gobierno de coalición, sino más bien de un apoyo de legislatura, ¿no? ¿Usted hubiera pactado con Pedro Sánchez? Nosotros, lo que yo hubiera hecho, que no sé si lo hubiera podido hacer porque no estaba allí, lo que yo hubiera intentado hacer es llegar a un acuerdo de legislatura después del 28 de abril. ¿Y qué es lo que no le gusta del PSOE nacional? Yo profeso una profunda desconfianza respecto al PSOE, lo tengo que confesar, porque tengo memoria de lo que el PSOE dice en campaña y no hace cuando gobierna. Tengo memoria, tengo desconfianza respecto a la dirigencia del PSOE. Los militantes de base del PSOE son mis vecinos y mis compañeros y son gente estupenda y luchadora y lleva toda la vida y todo eso, pero tienen la capacidad los dirigentes de meter la pata cuando llevan un tiempo en el poder, sino la mano, ¿no? Como ha pasado en Andalucía, ¿no? Entonces mi experiencia es que dicen que van a derogar la reforma laboral en campaña y luego dicen claramente que no lo van a hacer. Nadia Calviño dijo que no se iba a derogar la reforma laboral y después en campaña volvió a recuperar esa bandera Pedro Sánchez. Ojalá me equivoque, yo siempre digo con esto, ojalá me equivoque, ojalá en la próxima entrevista que venga a hacer aquí a Canal Sur diga, pues me equivoqué y fíjate que este gobierno de coalición sí está cumpliendo con lo que se comprometió a hacer en campaña, que no pido que se hagan cargo de un programa de transición al socialismo, no, lo que pido es que cumplan sus compromisos electorales, derogaciones de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, poner coto a los alquileres, poner coto a los precios de la energía, ese tipo de cosas. Si son capaces de hacer eso, pues ese balance lo haremos dentro de 4 años. Pero yo de entrada desconfío porque nunca los he visto cumplir sus compromisos de campaña, más bien los he visto privatizar empresas públicas potentísimas de energía en España, los he visto aplicar reformas laborales que recortaban derechos, los he visto aplicar una ley de desahucio exprés que agilizaba todavía más la pérdida del derecho a la vivienda. Eso es lo que yo he visto hacer al PSOE. Bueno, no obstante, pero ese miedo o eso, usted calificó de peligroso el pacto, pero entiendo que con la presencia de Unidas Podemos en el gobierno el control existirá, por lo tanto es más seguro que esté Unidas Podemos dentro del gobierno que fuera, ¿no? Para condicionar todas esas políticas y para hacer que se cumpla todo lo prometido, ¿no? O sea, para usted debería ser una tranquilidad el hecho de que Unidas Podemos esté dentro del gobierno, o tampoco se fía de los representantes de Unidas Podemos que pueden que entren en el gobierno. Sí, yo me fío de mis compañeros, entonces, de quien no me fío del PSOE. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero sí, lógicamente si hablamos de un gobierno de coalición será más garantista que si no fuera un gobierno de coalición, ¿no? Ojalá, ya digo que esto lo comprobaremos dentro de poco, ojalá. Pero también tenemos una experiencia cercana en Andalucía y fue un gobierno del PSOE con Izquierda Unida que comprometió 28 leyes importantísimas para Andalucía, de las cuales solo pusieron en marcha 2. Un gobierno de coalición en Andalucía con el PSOE e Izquierda Unida, donde fue Susana Díaz la que decidió unilateralmente un día, porque vio una encuesta que le venía bien, repetir elección y darle una patada en la espalda a su socio de gobierno. Hemos visto también que cuando se está en un gobierno uno tiende a ser leal con ese gobierno y por tanto a tragar con los recortes más duros que se han hecho en esta tierra, que los hizo en su momento, le tocó al gobierno de Griñán, ¿no? Y que fueron anunciados por Diego Valdera, ¿no? De Izquierda Unida, que fue dolorosísimo para las personas de izquierda en Andalucía ver a Diego Valdera anunciar los recortes más duros en educación y en sanidad que se llevaron a cabo cuando vino la crisis, y nos tocó a nosotros defender esos recortes, que eso es lo más duro que nos puede pasar, pues entonces ya perdemos toda la legitimidad para luchar contra esos mismos recortes. ¿Qué le decimos a los movimientos sociales que con nosotros trabajan todos los días? Que es que hay que volver a asumir recortes, es que hay que volver a asumir renuncias. Pues eso es difícil. Se crean en los gobiernos de coalición lógicas, evidentemente, de adhesión a ese gobierno, entre otras cosas porque va a haber una oposición feroz por parte de la derecha, y en ese sentido es que decía que había cierto peligro de que dejemos las calles a la derecha, de que dejemos la oposición al gobierno a la derecha. Y eso es duro, porque dentro de 4 años pueden rentabilizarlo electoralmente. Pero está usted transmitiendo la idea de que parece que Unidas Podemos es malo, que gobierne porque pierde sus argumentos, o sea, pierde su línea argumental. Claro, usted misma está reconociendo que es muy difícil gobernar,
parece que Unidas Podemos le vale el discurso, pero a la hora de explicarlo... Gobernar con el PSOE es difícil, no se fía, es más no se difícil fía de la usted de que cuenta. se pueda Gobernar aplicar. es difícil, pero gobernar con el PSOE esperando que cumpla su compromiso es más complicado. En ese sentido, aún. una cosa muy brevemente, porque una última cuestión. nos tenemos que marchar. El gobierno se pondrá en marcha, ¿no? El acuerdo tendrá sentido siempre que siga un acuerdo con independentistas y con nacionalistas. ¿Usted, como líder de Unidas Podemos en Andalucía, está dispuesto a asegurar que Andalucía no saldrá perjudicada de este pacto? Ese será mi trabajo y mi tarea. Yo soy representante... Pero es representante de Unidas Podemos y participará en el gobierno de una manera u otra, ¿no? Antes de ser representante de Unidas Podemos o de Adelante Andalucía o de Podemos Andalucía, soy representante de los andaluces y de la Andalucía. Y sus intereses están por delante de los de mi partido. Eso digo, que es una garantía para la Andalucía el hecho ese. Sí. lo que De forma quiero muy decirle. clara. Paco, Que vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ya tienes Se que nos ha reñir, quedado hombre. cosa, tenía por ganas de que hablara. preguntarle, Para se una nos vez ha que quedado- vengo me te va a tener que reñir. Se nos ha quedado cosas por preguntarle. Sí. No, sí, por supuesto, hombre, a Teresa Rodríguez, siempre es interesante hablar con usted, Bueno, gracias. con el talante que tiene. Le agradezco mucho además que venga sin papeles. Eso no como yo que traigo un montón. Eso significa que tiene usted el discurso muy claro en la cabeza. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por someterse a las preguntas de todos. Encantada. Y enhorabuena por ese Cádiz que va tan bien. Sí, va estupendo. Yo con el carnet lleno de polvo, porque no puedo ir, claro, con la niña al fútbol. Normal. Ya irá. Habrá tiempo para todo. Muchísimas gracias. muy amable, de verdad. Bueno, pues nos vamos a ir en directo hacia Madrid. Allí está nuestra compañera Elisa Núñez, porque está siguiendo la comparecencia de Francisco González, que declara, como saben, como investigado